Buenos días, hermanos. Hoy estaré compartiendo con ustedes un tema cuyo título es El virus más peligroso, el vacío existencial. Y para esto voy a pedirles que abran sus Biblias en Eclesiastés, el capítulo 1. Daré lectura. Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y sigue diciendo, yo, el predicador, fui rey sobre Israel, y di a mi corazón inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, hallé que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en las muchas sabidurías hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad aparece 28 veces en el libro de Eclesiastés y significa vaciedad, futilidad, frustración y transitoriedad. Esta palabra a propósito viene del griego mataiotes. Y según David Gonzalo Maeso, profesor de lengua y literatura hebrea en la Universidad de Granada, que ya está jubilado él, encuentra 8 grandes decepciones en el libro de Eclesiastés. En su primera parte encuentra 4 decepciones. La gran vida de Salomón y la realización que tuvo, pero que a la vez no logró llenar su corazón. La condición mortal, esa conciencia de ser para no ser. El individuo en la sociedad, un individuo que siente que está rodeado por miles de personas, pero que a la vez se siente absolutamente solo. La sátira del dinero y la riqueza. Esa decepción de que aunque uno tenga todo el dinero que quiera, sí, pero termina con esa sensación de vacío existencial. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar al respecto. En una segunda parte vemos 4 decepciones más que abarcan los capítulos del 7 al 12. La sanción en esta vida, la insatisfacción del amor, los caprichos de la fortuna y la senectud. Esta descripción que lo hace especialmente en el capítulo 11, donde se refiere a la transitoriedad de la vida y cómo el ser humano a lo largo de su existencia va desarrollando su vida y llega a un punto en que el ser humano
va perdiendo sus facultades físicas, sus facultades mentales, sus facultades intelectuales, y poco a poco va deteriorándose hasta terminar en la muerte. Salomón, pues, con toda su gloria experimentó frustración, soledad y ansiedad. En el fondo, el vacío existencial. Claro que fue rey de Israel, claro que llegó a ser el más sabio de la humanidad, claro que tuvo fama mundial, llegó a ser multimillonario, tenía los mejores caballos de guerra, nos dice Crónicas, y todos los placeres de la vida. Pero nada de eso lo llenó, porque Salomón se alejó de Dios y su vida cayó en un abismo sin fondo. Esto es lo que los estudiosos lo denominan el nihilismo y que es propio de nuestra sociedad posmoderna. El nihilismo, a propósito, proviene de un término latino que es nihil. Nihil significa nada. Es una doctrina filosófica que considera que el final de todo se reduce a la nada y por lo tanto nada tiene sentido. Que es precisamente en el fondo de estas 8 grandes decepciones de las que menciona el Eclesiastés, y que todo es vanidad. El nivel de vida que puedas alcanzar, la riqueza, la pobreza, el amor, la tristeza, la familia, trabajo, profesión, inteligencia, placeres, moda, triunfo, fracaso, fama, poder, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, no es que estoy diciendo que ese es el mensaje del Evangelio, por supuesto que no. Estoy refiriéndome, hago esta aclaración por si acaso, a esa visión de ese vacío existencial del que gráficamente nos lo demuestra el libro de Eclesiastés y que tiene su correlato en una época del siglo XVIII, básicamente, donde se configura como una doctrina, como una corriente filosófica y que ha afectado al hombre posmoderno. Por eso, hermanos y amigos, esa mirada que la vida humana está abocada sin remedio y que su desenlace es la muerte. Esa mirada de la finitud del ser humano y que nada es seguro excepto la muerte. Ese nihilismo que nos invita y que apela a nuestros jóvenes a disfrutar de la vida. Pues nunca podemos estar ciertos de qué nos deparará. Por tanto, vive hoy. Esa frase de comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es bíblico. Eso es nihilismo puro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. El poeta Johann Margal, refiriéndose a uno de los nihilistas del siglo XIX, Nietzsche, dijo respecto de él: fue un sediento absoluto que no quiso bajarse a beber de la fuente de la fe y se murió de sed. Nietzsche fue sin duda uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y uno de los más relevantes de la filosofía occidental. Mucho de su pensamiento se ha introducido en la cultura. Él habla de un loco que baja al mercado y anuncia la muerte de Dios. Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado, dice. La frase Dios ha muerto, permítame aclararles que se refiere al creciente ateísmo que surgió durante el siglo XVIII con el nacimiento de la Ilustración. Las ideas de la ciencia, la razón y el progreso crecían entre los intelectuales de aquellos años, por lo que el ateísmo se volvía una corriente cada vez más popular y de ahí proviene parte del pensamiento de Nietzsche, a pesar que él se crió en una familia cristiana. ¿Qué quiere decir entonces que Dios ha muerto?
Las ideas de la Ilustración rompieron gran parte de la construcción de la cultura occidental de los últimos siglos basados en la religión y en la idea de Dios. Incluso ideas sobre lo divino, la creación y una vida del más allá estuvieron en el pensamiento filosófico desde el inicio de los siglos, pues se remontan hasta el mismo Platón. Al decir que Dios ha muerto, Nietzsche explica metafóricamente que se rompen los cimientos del saber y la moral de la historia de la humanidad que antes le otorgaba un sentido a su existencia. La vida no vale nada si Dios ha muerto, si la idea de su existencia ya no es una respuesta plausible. Claro que no. Si Dios no está en tu vida, si has echado a Dios de tu vida, pues tu vida no va a tener ningún sentido y serás víctima del vacío existencial. Quizá hoy no lo entiendas, quizá no lo quieras aceptar, quizá lo rechaces, quizá te burles de lo que estoy diciendo. Pero esa es la verdad, tarde o temprano lo vas a descubrir. La vida no vale nada si Dios ha muerto. No en el sentido que ha muerto, literalmente Dios no muere. Dios es eterno, pero sí ha muerto de la vida de los seres humanos. Esa idea de que ya Dios no es una necesidad. ¿Qué queda pues para la humanidad que ha basado su moral en la promesa de un creador y de una vida del más allá? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? Esto es lo que dice el loco en su aforismo. Dios ha muerto hoy en pleno siglo XXI. Ha desaparecido de la civilización occidental. Desde la modernidad en adelante estamos dominados por el positivismo cientificista y la idea de que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que somos dueños de nuestra propia existencia. Eso es lo que cree el ser humano. La ciencia y la tecnología lo resuelve todo. Y yo soy capaz de construir mi propia vida, de construir mi propia existencia. Esos son los peores virus que ha atacado a este siglo XXI. Dios ha muerto. Se puede no negar a Dios en el sentido intelectual o, si se quiere, en el sentido confesional, pero se vive como si Dios no existiera. La pregunta entonces es, ¿se puede vivir sin Dios? La respuesta es claro que sí, pero contra el hombre mismo. La hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas de TV en los Estados Unidos, poco después de la caída de las Torres Gemelas. Y la pregunta de la persona que la entrevistaba fue, ¿cómo era posible la destrucción de las Torres Gemelas? Los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos que ocurren. Y nosotros podríamos añadir otra lista de delitos que estamos experimentando aquí en nuestro país y en América Latina y en el mundo. Anna Graham, con mucha paciencia y perspicacia, contestó: por supuesto que Dios está más conmovido que nosotros mismos con todo lo que usted me describe. Pero como por años le hemos estado pidiendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestras familias, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas, pues Dios es un caballero. Y poco a poco Él ha ido dándonos el gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos entonces esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? El hombre posmoderno cree que podemos fabricarnos a nosotros mismos. Cree que no necesita de Dios, que Dios venga a pasearse en el jardín de su vida. Su voz le asusta y huye para esconderse de la mirada de Dios. Sí, amigo, tú que me estás escuchando, circunstancialmente te lo digo a ti. Tú que crees que te bastas a ti mismo,
Tú que crees que puedes ser el constructor y el arquitecto de tu propia vida, pues esa es la peor trampa. Porque no niegas a Dios, pero vives como si Dios no fuera necesario. Nos encontramos, pues, con la nada, con el vacío existencial, con un nihilismo que tiene muchas caras y que pretende la anulación del ser, la anulación de todo lo óntico. De esta manera ha desaparecido todo fundamento y pretendemos que el mundo siga teniendo luz. El hombre sin Dios está atrapado por este nihilismo contemporáneo. Es víctima de una radical indigencia, condenado a reproducir su radical indigencia que lo constituye. El ser humano vive lleno de apetencias, está lleno de pulsiones, construyendo un mundo artificial, y cuando nos vemos enfrentados con la amenaza como la que fue y la que estamos experimentando todavía con el COVID-19, nos damos cuenta que a pesar de toda nuestra ciencia y toda nuestra tecnología y todo lo que pensábamos, y en aquello que creíamos que nos daba seguridad, nos damos cuenta que todo no es sino una envoltura que es sacudida. Y en medio de ello estalla la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Preguntas que no lo encontrará en el nihilismo. Y por eso, más que hayamos logrado niveles de cultura avanzada, ciencia, tecnología, por más que pensamos que el hombre es un ser altamente racional, y precisamente esa es la paradoja de la historia. Pleno siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo del racionalismo, el siglo de la ilustración. Así entramos al siglo XIX y entramos al XX con el superhombre. El que puede manejar todo, el que ya no necesita a Dios. Sin embargo, ese hombre que se cree racional, inteligente, 2 guerras mundiales hace poco. Históricamente hace poco. Amados hermanos, nos damos cuenta pues de nuestra gran fragilidad y de un vacío que llevamos por dentro y que nadie lo puede llenar. Intentamos ver cómo superar ese vacío. El ser humano procura salir de ese vacío, de ese abismo sin fondo, y entonces tiene que inventarse placebos, envueltos en fantasías buscando un sentido que lo haga olvidar su verdadera esencia de un individuo creado, de un individuo quizá producto de la evolución o lo que quieran, pero al fin y al cabo cercados por la enfermedad y por la muerte. Esa es la condición natural del ser humano. En medio del día al día pretendemos olvidar que nuestra vida está cercada por el tiempo. Nuestro destino es la decrepitud, la enfermedad y la muerte, y que ésta nos espera en algún recodo del camino. Esa es la visión de este peor virus. Heidegger dice que el hombre es un ser arrojado y dice, yo no vivo, yo muero. Y no somos adolescentes perpetuos. Si creyéramos que el dolor que causamos, hermanos, amigos, la alegría que tuvimos, si creyéramos que la alegría que tuvimos o la traición que cometimos tuvieran infinitas posibilidades de remediarse en el futuro, quizá no habría que preocuparse tanto. Pero la verdad es que cada día que vivimos es el único día. Es el único día de alegría, es el único día de felicidad que experimentamos hoy, es el único. El culto que hoy rendimos a Dios es el único. La oración que hacemos a nuestro Dios es el único cada día. El abrazo que usted le da a su cónyuge es único.
La sonrisa que le brinda a sus hijos es único. Una expresión amable que le brinda a un amigo es única. Y ahora nos preguntamos si esa es la condición del ser humano que viene desde el Eclesiastés, que lo formula filosóficamente, por así decir, que se formula esta teoría en el periodo de la Ilustración, de la modernidad, y que ha afectado a nuestros días y que ha hecho víctima a la humanidad del nihilismo, del vacío existencial. La pregunta es, ¿hay alguna salida? ¿Hay alguna salida de este vacío existencial, de este virus del nihilismo? Bueno, Salomón mismo se encarga de respondérnoslo. Después de haber vivido como vivió Salomón, después de notar esas 8 grandes desilusiones o frustraciones de las que hemos mencionado al comienzo de esta reflexión, llega al final de su capítulo y dice, el fin de todo el discurso. Y la palabra discurso se refiere a la totalidad del ser humano, no es solamente un discurso en términos literales. El discurso de la vida, al fin de todo el discurso, oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si un nihilista me está escuchando, claro que se va a reír, pero algún día se va a dar cuenta. Salomón buscó el sentido para su vida en el saber y no lo halló. Lo buscó en el tener y tampoco. Lo buscó en el hacer y tampoco. Lo buscó en el placer y tampoco lo halló. Lo buscó en Dios y allí estaba. Allí encontró el verdadero sentido y propósito a su existencia. Este fue el itinerario intelectual y espiritual de Salomón. Por eso es que termina de esa manera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin y el todo del hombre. Porque Dios traerá, y esta es otra razón que da, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 13 al 14. Y esto me recuerda a una cita de San Agustín, y permítame mencionarla. Él dice, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y esto me lleva a otra cita de Jorge John Romanes, un famoso científico. Él nació en Canadá, ciudadano británico después, y murió en Inglaterra. Famoso por la psicología comparada, sus campos de ciencia fueron biología evolutiva, fisiología. Fue influenciado por Darwin. Y aunque él nació en una cuna cristiana, su padre fue un reverendo y quería que su hijo siguiera esa misma vocación. Sin embargo, él, atraído por las ciencias, se apartó completamente de Dios. Sin embargo, en el ocaso de su vida, él dice estas palabras, y quiero que lo recuerde usted. Él dice, toda la gloria material que alcancé, todo el éxito, toda la fama, toda la fortuna, no fue sino un elegante traje, un elegante vestido, cubriendo a un hombre que se moría por dentro. Y por eso Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8 nos dice, y quiero ir terminando esta reflexión con este llamado que Dios nos hace, este llamado que Dios nos da a todos aquellos cuyas vidas no tienen sentido, cuyas vidas no tienen propósito. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová
y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amigo que me escuchas, y tú también, amado hermano, recuerda, Jesús es la única esperanza. Jesús es la esperanza. Jesús es el que da sentido y propósito a la existencia del ser humano. Él puede dar sentido porque Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Y el ser humano a lo largo de su existencia ha buscado siempre estas tres cosas. Ha buscado el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo lo ha pretendido resolver? A través de una diversidad de utopías. Pero eso, nada más que utopías. Jesús, mediante su muerte sacrificial en la cruz, ofrece al hombre moderno y al hombre de todas las edades la redención, la salvación. Y aquella persona que se atreva a cruzar esa línea de acercarse a Dios, de acaso salir de ese profundo vacío, recibirá la gracia de Dios, el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Y si eso no es suficiente, en esta vida tendrá el fruto del Espíritu. Ese fruto del cual Gálatas nos dice en el capítulo 5 que está compuesto, integrado por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la mansedumbre, por la templanza, cuyas tal sobre las que no existe ley. Ese es el amor de Dios, el fruto del Espíritu. Amigo hermano, Jesús es la única salida al existencialismo. Jesús es la única salida a ese vacío existencial. Jesús es la respuesta al nihilismo contemporáneo. Pero para eso hay que estar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Cristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él murió por nosotros. Porque Él dio su vida en rescate de nosotros. Él es la única esperanza para tu vida. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Te atreverás a extender tu mano y decir, Señor, te necesito? Pues quiero decirte que el Señor te está buscando. Él está con sus brazos abiertos esperando que vuelvas. Es más, el Espíritu Santo ya está trabajando en tu mente y en tu corazón y lo ha venido haciendo por mucho tiempo, solo que tú no te dabas cuenta. Pero hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes ser un hijo de Dios. La invitación está abierta. He orado para que el Espíritu Santo use esta palabra y espero que así sea. Que Dios te bendiga. Amén.